bienvenidos nuevamente a su canal Al Día con Contaduría. Mi nombre es Jessica Alejandra González, soy estudiante de Contaduría Pública y pertenezco al Consultorio Núcleo de Apoyo Fiscal NAP con alianza con la DIAN. Para el día de hoy tenemos como invitado al profesor Mauricio Rodríguez con el tema Un caso práctico del impuesto diferido, diferencias en las tasas de depreciación de propiedad, planta y equipo. Bienvenido, profesor Mauricio. Hoy, mediante un ejemplo, veremos el reconocimiento del impuesto diferido generado en la partida de propiedades, planta y equipo al efectuar la depreciación de algunos activos en periodos que no se utilizaron, situación que fue generada por la pandemia del COVID-19. Los estados financieros se preparan con base en las políticas que la entidad ha establecido para determinar el reconocimiento, medición y clasificación de las partidas. El reconocimiento inicial de los activos, propiedad, planta y equipo se debe hacer bajo el modelo del costo, tanto en términos fiscales como contables. En cuanto al reconocimiento posterior, desde la emisión del decreto 2496 de 2015, que modificó la sección 17 del estándar para pymes, las propiedades, planta y equipo se podrán medir bajo dos modelos, el de revaluación o del costo. Mientras que para efectos tributarios, en mediciones posteriores se mantendrá el método del costo y no se tendrán en cuenta las revaluaciones a las que hayan sido sometido el activo. Debido a las diferencias que existen entre la medición inicial y posterior de los elementos de propiedad, planta y equipo, podrán existir diferencias entre las bases contables y fiscales que den lugar al impuesto diferido. Por esta razón, las NIF han establecido el impuesto diferido como un puente entre la contabilidad y la declaración del impuesto de renta. El ejemplo que a continuación expongo solo aplica en el caso que la empresa utilice el método de línea recta para la depreciación, por ser un valor constante registrado mensualmente en el curso de la vida útil estimada para cada activo productivo. Por lo tanto, para los métodos de depreciación decreciente o de las unidades de producción, por no ser métodos constantes, el análisis no aplica. Para ilustrar una de las posibles diferencias, partimos del siguiente supuesto. Una empresa el 1 de enero de 2000 compró computadores por valor de 50 millones. Su vida útil contable y fiscal la determinaron en 5 años y el método de depreciación es el de línea recta. En el mes de marzo, por efectos de pandemia, tuvo que parar actividades y por 6 meses no desarrolló su objeto social. Desde el punto de vista fiscal, el artículo 128 del Estatuto Tributario habla de la deducción por depreciación y dice que solo pueden deducir las cantidades razonables de la depreciación de activos fijos registradas contablemente siempre que estos hayan prestado servicio en el año o periodo gravable. Por otro lado, las NIF para pymes, en el párrafo 17.20, señala que la depreciación de un activo no puede suspenderse cuando el activo se ha dejado de utilizar por un determinado tiempo. La aplicación de la norma fiscal y contable nos genera una diferencia en el valor de la depreciación del periodo. Procedemos a realizar el reconocimiento y medición inicial por el método del costo, tanto fiscal como contablemente, por un valor de 50 millones de pesos. Al realizar la medición posterior debemos tener en cuenta algunos aspectos. Primero, identificar los activos fijos que fueron improductivos por las restricciones a la movilidad impuestas por el COVID-19. En este caso, los computadores permanecen sin uso durante 6 meses. Segundo, debemos validar el método de depreciación utilizado para dichos activos improductivos. Si el método es el de línea recta, debemos determinar el monto de depreciación de tales cuantías por tipo de activo. Entonces, efectuaremos el cálculo de la depreciación, que son 50 millones de pesos de los computadores dividido en 5 años, que es la vida útil, nos genera una depreciación de 10 millones anuales. Tercero, continuar con la depreciación de estos activos para efectos contables y realizar los respectivos ajustes de tales valores reconocidos contablemente en el libro fiscal o en la conciliación entre las bases contables y las bases fiscales a fin de que estos gastos o costos no sean objeto de deducción para fines fiscales. Desde el punto de vista fiscal, los gastos por depreciación de los activos fijos que no se usaron
no son susceptibles de ser reconocidos o tratados como deducción. De este modo, fiscalmente solo reconocemos como deducción por depreciación los 5 millones que corresponden a los 6 meses de uso de los computadores y realizamos los respectivos ajustes de los valores reconocidos contablemente en el libro fiscal o en la conciliación entre las bases contables de las bases fiscales. La suma que no es deducible en la declaración de renta la incluimos en la parte contable. El cuarto aspecto a tener en cuenta nos dice que debemos determinar las diferencias temporarias que genera la continuidad de la depreciación desde el punto de vista contable frente a los valores que sean determinados como deducción por el concepto de depreciación desde el punto de vista fiscal, y debemos reconocer estas diferencias como un impuesto diferido. Por tal motivo, entonces, hallamos el saldo fiscal de los computadores que corresponde a 45 millones y el saldo contable que equivale a 40 millones. Esto nos genera una diferencia temporaria en el estado de situación financiera de 5 millones de pesos. Si tomamos unos ingresos supuestos, tanto fiscal como contablemente, por ejemplo de 50 millones de pesos, y asumimos que solo se reconoció como gasto la depreciación de los computadores, tendremos entonces fiscalmente una renta líquida de 45 millones frente a una utilidad contable de 40 millones. Si aplicamos la tasa de impuesto del 32%, tendremos fiscalmente un impuesto de 14.400.000 pesos y contablemente una provisión de impuesto de 12.800.000 pesos. Debemos entonces reconocer la diferencia de ese 1.600.000 como impuesto diferido. Recordemos que al cierre de cada periodo debemos trasladar la utilidad del estado de resultados al estado de situación financiera. En el patrimonio reconocemos la utilidad y en el pasivo reconocemos el impuesto corriente. Ahora comparamos el valor fiscal y el valor contable de los computadores, y en un video anterior ya habíamos dicho que para el caso de los activos, si la base contable es superior a la base fiscal, existirá una diferencia imponible que generará un impuesto diferido pasivo. Por el contrario, si la base contable del activo es inferior a la base fiscal, existirá una diferencia deducible que generará un impuesto diferido activo. Para nuestro caso, es menor la base contable, por lo que se reconoce un activo por impuesto diferido. Una vez efectuado este ajuste, el valor del impuesto corriente reconocido contablemente pues nos va a dar igual al impuesto liquidado en la declaración de renta. En el sexto año, contablemente no se reconoce depreciación porque ya llegó a su fin la vida útil de los computadores, pero fiscalmente son deducibles los 5 millones de pesos que no se habían tomado en el año 2020 por el cierre de operaciones producto del COVID, lo que genera en ese sexto año un menor impuesto a pagar respecto a la utilidad contable. Dada la situación generada por la pandemia del COVID-19, uno de los aspectos que deben ser analizados por las compañías que durante el curso de las medidas restrictivas de movilidad generaron cierre de operaciones o dejaron de utilizar activos de sus líneas de producción es el tratamiento que debe darse a la depreciación de tales activos bajo la luz de las normas vigentes. El reconocimiento del impuesto diferido permite que las empresas realicen una correcta determinación de las utilidades del periodo, toda vez que el artículo 451 del Código de Comercio requiere que antes de proceder a la distribución de utilidades se realicen las debidas apropiaciones para el pago de impuestos. Con el ejemplo planteado por el profesor Mauricio podemos tener mayor claridad sobre el tratamiento contable del impuesto diferido. Este impuesto se genera por las diferencias que surgen entre la parte fiscal y la parte contable al valorar los activos y pasivos, resultando así unas diferencias en las bases contables y fiscales a la hora de declarar el impuesto. Muchas gracias, profesor Mauricio. Y recuerden, en 8 días nos conectamos nuevamente con otro tema de interés. Gracias.